Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra materia. Y pues vamos directo a lo que nos interesa y vamos a hablar brevemente de la novela picaresca. Vamos a hablar con algunos de sus elementos que considero que son sumamente importantes. Y lo tengo que decir porque seguramente no hay eh, mejor libro que trate sobre los pícaros, sobre la picaresca, aunque específicamente en la novela del Guzmán de Alfarache, que es el libro Pícaros y Mercaderes en el Guzmán de Alfarache, de Michel Cavillac, un libro sumamente importante si se quiere abordar la obra de Mateo Alemán, un libro que, bueno, que personalmente sigo prácticamente pues religiosamente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la novela picaresca y después vamos a hablar un poquito también de la biografía de Mateo Alemán y vamos a solamente comentar algunos aspectos esenciales de la novela. Sin duda alguna que este video dure lo que dure, que no le hace ninguna justicia a Mateo Alemán. La novela que él escribió, El Guzmán de Alfarache, junto con aquellas otras obras que también sería eh, muy importante leerlas, como fue su ortografía castellana, que publicó hasta 1609 y que de hecho publicó en México. ah, pues no, no, pues no le hace justicia a este video. Son obras sumamente interesantes, sobre todo el Guzmán de Alfarache. Ya Américo Castro por ahí ha mencionado que tanto el Guzmán de Alfarache como el Quijote son novelas que se enfrentan, que cada una, bueno, tiene pues una postura que en ocasiones, bueno, pues es contradictoria con la otra. Entonces, sí es muy buena idea eventualmente dedicarle un tiempo a esta novela, El Guzmán de Alfarache, y de esa manera no solamente pues uno va a comprender mejor el Quijote, sino que uno va a poder entender bueno el diálogo que existía entre ambos autores, ¿no? Bien, la novela picaresca, bueno, sabemos que ya surge o aparece ya entrado el Renacimiento, aunque por supuesto hay investigadores como Francisco Rico, como el mismo Michel Cavillac, como, si no me equivoco, también Américo Castro, que bueno que mencionan que la génesis de la novela picaresca en realidad pues se remonta hasta la época de la Celestina, donde allá pues los criados, los plebeyos, la gente de a pie, el vulgo, pues ya empieza a tomar una parte sustancial en la acción, ¿no? Y la dirigen a veces, la lideran en ocasiones. Entonces, ya de alguna manera, desde ahí se pueden ah, buscar un poquito la génesis de la novela picaresca. De entrada, vamos a marcar aquí como primer punto, la picaresca va a ser una reacción en contra de la popularización de los libros de caballería. Si recuerdan, bueno, por nuestra constante lectura del Quijote, bueno, pues los libros de caballería, bueno, pues eran prácticamente los bestsellers del momento, se leían mucho. Todavía hacía unos años antes de la publicación del Quijote, por ahí se había todavía alcanzado a publicar una novela más. Y bueno, pues la novela, lo que va a ser la novela picaresca, ah, va a ser pues precisamente una reacción en contra de todos estos libros. Los lectores que leyeron por primera vez El Lazarillo de Tormes, pues no conocían otra forma novelesca. Y bueno, ¿por qué decimos que va en contra de la popularización de los libros de caballería? Bueno, de entrada, porque la novela picaresca, pues de alguna manera representa al hombre y lo representa además en su complejidad temporal.
Y esto, bueno, esto es sumamente importante porque aquí, bueno, parten algunas reacciones también contra la novela de caballería y una de las primeras va a ser precisamente contra el carácter ahistórico de las novelas de caballería, ¿no? Porque en la ficción caballeresca, pues el héroe se mueve dentro de un universo sin problemas. Recuerden que siempre ocurre en un reino que es lejano, que no se conoce, que es además muy antiguo, una zona geográfica imposible de establecer. Recuerden que en algún momento se le pregunta a Don Quijote en dónde están esos reinos o qué tan lejos están, y bueno, simplemente no sabe cómo responder a eso porque no obedece a una geografía identificable, ¿no? Incluso también comentamos que el primer párrafo del Quijote de la Mancha tiene muchos aspectos en donde se está precisamente parodiando, mofando de las novelas de caballería, porque por ejemplo establece un lugar bastante común, ¿no? Por ejemplo, de la Mancha, ¿no? A diferencia de las novelas de caballería que siempre presentaban pues reinos muy lejanos, ¿no? También esta complejidad temporal del hombre también va a generar una reacción contra lo que sería la predestinación, pero no la predestinación, eh, por ejemplo, como se entiende en la Biblia, ¿no? Sino contra la predestinación de las hazañas ejemplares y de la aristocracia. Vamos a poner aquí de hazañas, ¿no? De personajes como Amadís, ¿no? Que ignoran además cualquier conflicto interior y además en este tipo de novelas, pues el caballero jamás se pregunta ni se preocupa por legitimar sus aspiraciones, ¿no? Lo que está haciendo él siempre está bien, no hay una razón para, para cuestionarlo. Que esto, si se fijan, es algo muy importante. Espero que algunas de las cosas que aquí mencionamos las liguen ustedes por su cuenta con el Quijote, porque recordarán que Don Quijote constantemente es preguntado, ¿no? Y a veces se le pregunta en modo de burla para mofarse, burlarse de él. Se le preguntan muchas cosas sobre la legitimización de su oficio, ¿no? Entonces él se molesta mucho por esas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, también la novela se enfrentará, como he dicho, con la literatura aristocrática, que dejaba la ejemplaridad solamente a quién, pues a los nobles, ¿no? Siempre en esas novelas de caballería, todo esto es contra lo que está en contra las novelas de caballería, entonces está en contra también de la aristocracia, donde a los nobles les era dejado la ejemplaridad. Am, y mientras que a las personas comunes, a los labradores, a los campesinos, pues ellos eran simplemente confinados a papeles cómicos o grotescos. De hecho, en este sentido, podemos entender al gracioso de la comedia lopista, del teatro áureo, porque de hecho obedece a esa literatura aristócrata. Mientras que en la novela picaresca, pues sus protagonistas son plebeyos y están llamados a tomar el papel de acusados y a defender su inocencia. De otra manera, pues no se puede entender que el propio Pícaro tome el papel de narrador, dando paso, pues por supuesto, a una forma autobiográfica que seguramente ya han leído en el Lazarillo de Tormes. Entonces, en ese sentido, el Pícaro, perdón, busca desmitificar la impostura o la calumnia que sufre, postulando el derecho de todos a decir la verdad. Entonces, esto vamos a acentuarlo, vamos a colocarlo como el a, derecho a decir la verdad, ¿no? A defenderse, ¿no? Recuerden que Lazarillo siempre está comentando, bueno, ese caso, ¿no? Que constantemente del que se le pregunta y el que está narrando, ¿no? Y el Guzmán de Alfarache, el Guzmancillo, el Guzmanillo, pues no es diferente. Él también se coloca sobre el monte de las miserias, ah, precisamente a defenderse, ¿no? Y como el Lazarillo, pues también va a iniciar hablando de sus padres, de quiénes son, qué hacían, etcétera, ¿no?
Pero antes de hablar de el Lazarillo, pues vamos a hablar un poquito de la figura de Mateo Alemán. Aquí está un grabado de él. Un grabado que ha sido además muy comentado y que, bueno, no nos vamos a detener, por supuesto, en él, ¿no? Am, pero bueno, Guzmán del Parache nació en Sevilla y nació en el mismo año que Cervantes, en el año de 1547. Y bueno, pues los críticos no han dejado de establecer innumerables analogías entre ambos escritores. Él, Alemán, es hijo fue hijo de un doctor, de Hernando Alemán, y que fue un médico de la cárcel. Esto seguramente es importante porque ya quizá desde ahí Mateo Alemán, pues el ambiente penitenciario, pues sin duda lo va a influir para pues la redacción de su novela, ¿no? Además de que influya, por supuesto, en su vida. Y bueno, él estudió en Sevilla, am, probablemente con el maestro Juan de Mal Lara, y posteriormente se graduó en Artes y Filosofía. Y bueno, de hecho también su novela pues tiene varios recuerdos de la vida universitaria. Bueno, se sabe que aproximadamente en 1564 se matriculó en medicina y que de Sevilla pasó a las universidades de Salamanca y de Alcalá, donde continuó sus estudios hasta la muerte de su padre. Y bueno, la vida de Alemán también estuvo llena de aventuras, algunas felices, a veces otras no tanto, pero en los que pues dominaba la picaresca, bueno, que la iba a utilizar por supuesto mucho en su novela, ¿no? Hacia 1571 lo nombraron contador de resultas de Felipe II, pero al parecer hubo algunas irregularidades en el desempeño de su cargo, así que pues fue a parar a la cárcel de Ciudad Real en el año 1580, donde pues por supuesto seguramente aprendió muchas de las mañas de los ladrones, de la gente que llegaba ahí, posiblemente. Y ya una vez libre, bueno, en Madrid después ejerció el oficio de contador, también el de intermediario de compras, de subastas o de contratos, ¿no? Y bueno, en 1599, vamos a verlo por aquí, en 1599 se publica el Guzmán, la primera parte. Y bueno, pues le dio una enorme fama, pero pues continuó finalmente pobre, como ya lo era, ¿no? Parece ser que los editores pues le jugaron sucio y bueno, pues él no obtuvo lo que quisiera, ¿no? Después se fue a Sevilla, se separó de una mujer con la que él estaba casado y empezó a vivir con una tal Francisca Calderón. Posteriormente, en 1602, pues vuelve a estar en la cárcel por algunas deudas que contrajo, pero bueno, uno de sus familiares lo sacó de la libertad. Y bueno, después va a publicar La vida de San Antonio de Padua y después en Lisboa va a publicar la segunda parte de el Guzmán, ¿no? Ah, y bueno, pues él cumplió los 60 años, no tenía manera de subsistir, así que decidió emigrar a Indias y en 1608, bueno, pues se embarcó para México. Curiosamente venía en la misma flota que en la que iba el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón en su último regreso a México. Después, pues, saben, regresaría y se quedaría para siempre en España. A veces se ha pensado que quizá iban en el mismo barco, lo cierto es que después se comprobó que no. Solamente iban en la misma flota, pero no en el mismo barco. Pero bueno, después en México imprimió su ortografía castellana en 1609. Bueno, parece ser que en la Ciudad de México fue el lugar en donde murió y se sabe que fue aproximadamente en 1614. Eso quiere decir que no alcanzó seguramente a, a conocer la segunda parte del Quijote, ¿no? Bueno, el Guzmán del Barache, ahora sí para hablar
de, de su novela. Es una novela de muy difícil interpretación, pero, bueno, y además eh, son numerosos también los críticos que lo han abordado. Pero bueno, simplemente esta novela va o sigue un poquito la fórmula ya creada por Lazarillo. Ahí Guzmán es hijo de un genovés que se establece en Sevilla y también es hijo de una moza, que bueno, después fue la amada, la amante de un cierto caballero viejo y que, pues bueno, una vez que se muere este viejo y el padre, pues él decide dejar a su madre y quiere él huir de la miseria y llegar a un mejor lugar. Entonces él se va de casa de sus padres a los 15 años, decide buscarse la vida, pasa por muchas aventuras, se convierte en mozo, después incluso llega a la corte, roba a sus compañeros, se va a Toledo, donde finge ser hidalgo, donde también le roban dos damas. Se llegó a establecer en Génova, después en Roma, donde precisamente un cardenal se apiadó de él por unas llagas que él por unas llagas fingidas y le toma entonces por criado. Después, bueno, entró al servicio del embajador de Francia, estuvo por Florencia, Bolonia, Siena, etcétera, ¿no? Y bueno, después lo vemos en Zaragoza, ser burlado por una mozuela, contrae matrimonio con la hija de un mercader, pero bueno, esta le lo estafa. Eventualmente él contrae matrimonio con una nueva moza de mesón que se llama Gracia. Y bueno, que además se fuga al poco tiempo y Guzmán, bueno, vuelve a su vida de ladrón, es condenado a azotes, a 6 años de galera y ahí estando descubre una conjuración y con la promesa de obtener libertad, pues concluye la novela. Guzmán siempre quiso componer una tercera parte, de hecho a veces la da por redactada, pero lo cierto es que no, al menos no la conocemos, no sabemos si siquiera la empezó. Pero bueno, ¿no? Y bueno, pues el Guzmán de Alfarache, bueno, tienen algunos temas básicos que quizá podríamos resumirlos en 5 de ellos, ¿no? Por supuesto, esto es solamente, no es definitivo, finalmente podríamos no negar lo que voy a decir, pero quisiera que no se entendiera como eh, como una verdad como inalterable, ¿no? Bueno, el Guzmán de Farache, en primer lugar, bueno, hay una afirmación de la maldad natural del hombre como consecuencia del pecado original. Pero bueno, también Guzmán entiende que pues finalmente él ha sido salvado o redimido por la sangre de Cristo. Y esto va a ser fundamental porque entonces se va a afirmar el libre albedrío, lo cual va a permitir que el hombre tenga la capacidad de escoger entre el bien y el mal, ¿no? Un tercer punto sería que todo está regido por la providencia, que ordena todo hacia un fin determinado y por medios aptos además para su logro, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios le da a cada uno lo que necesita para salvarse. Ahora, si estoy mencionando tanto aspecto religioso, es porque Guzmán precisamente lo menciona. La novela, de hecho, de acuerdo al estudio de Cavillac, es una novela que se deja ver muchos tintes de calvinismo. Bueno, esto de alguna manera se refiere al conjunto de doctrinas enseñadas, creídas por uno de los reformadores que fue Juan Calvino en Ginebra y que bueno, están todas prácticamente en uno de los libros más importantes y que de hecho se tradujo al español por, si no me equivoco, Cipriano de Valera alrededor del año, bueno, poco antes del siglo bueno, no, alrededor de 1603 aproximadamente, ahorita no tengo muy presente conmigo la fecha, pero incluso se tradujo al español la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Entonces, quién sabe si ya antes Guzmán habría tenido algún contacto más o menos por ahí, que en su novela, bueno, hay todos estos aspectos, ¿no? El cuarto de ellos sería que el hombre precisa de que la gracia lo auxilie
para que se realicen los actos necesarios para su salvación. Y finalmente, para aumentar esa gracia, pues es necesaria no solamente la fe, sino también pues debe ir acompañada por actos de devoción y de penitencia. Aunque parece ser que yo he mencionado muchos aspectos religiosos, solamente los he mencionado en el sentido en cuanto a los temas básicos, porque en realidad las aventuras, las burlas, los engaños que hay en la novela del Guzmán de Alfarache, bueno, van prácticamente del mismo tono que El Lazarillo de Tormes. Es una novela que de hecho es sumamente divertida. Al principio cuesta, por supuesto, leerla, pero bueno, poco a poco después termina por ser ir de manera un poquito más fluida, ¿no? Pues bien, hasta aquí le vamos a dejar con este video. Y bueno, pues les deseo que pasen un muy buen día y hasta pronto.